Hola amigos, el día de hoy traemos un título que tiene que ver con física y analizaremos los conceptos trigonométricos básicos que serán necesarios recordar al momento de resolver problemas de física. Tenemos en el índice de conocimiento el soporte matemático, el triángulo rectángulo, las funciones trigonométricas básicas y un caso de aplicación. Dentro del soporte matemático recordaremos que cuando se estudian las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los movimientos compuestos, es posible emplear herramientas que nos faciliten los cálculos, como por ejemplo la trigonometría. Recordando al triángulo rectángulo, tenemos que el triángulo rectángulo trae por defecto, está compuesto de tres lados o también llamado catetos. Está compuesto por un ángulo interno de 90 grados por dos ángulos agudos que a su vez son complementarios. Esto quiere decir que al sumar alfa y beta también debe darnos 90 grados. Aquí es importante también recordar el teorema de la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo. Alfa, beta y lambda debe darnos 180 grados. Mediante esta ecuación podemos nosotros encontrar el valor de un ángulo interno desconocido, obviamente conociendo dos de los que nos otorga el problema en estudio. El triángulo rectángulo se denotan sus vértices con letras mayúsculas A, B o C, o también pueden ser otras letras. El lado opuesto al vértice A se va a escribir con A minúscula. El lado opuesto al vértice B, que es el cateto AC, viene a ser el lado B. Y el cateto o lado más extenso, que a su vez tiene por nombre hipotenusa, lo vamos a denotar con la letra C minúscula. Otro teorema de uso frecuente es el teorema de Pitágoras, que nos plantea que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Mediante el empleo de este teorema nos va a permitir encontrar los valores de las dimensiones de los lados de todo triángulo. Ojo, especifico, triángulos rectángulos. Tenemos aquí las tres funciones trigonométricas básicas en relación a este ángulo alfa, que le podemos también conocer como ángulo de elevación, seno de alfa, coseno de alfa y tangente del ángulo alfa. Tenemos entonces que el seno del ángulo alfa es igual al lado opuesto, que es el cateto BC, partido o dividido entre el valor de la hipotenusa. Tenemos el coseno de alfa, que es igual al lado adyacente, que significa junto a dividido entre el valor de la hipotenusa. Y tenemos la función tangente, que es igual al cateto opuesto dividido para lado adyacente. Mediante estas ecuaciones o estas relaciones planteadas, nosotros vamos a poder encontrar dos cosas, o el valor del lado o cateto, o también, si nos pidiese en el problema, hallar el valor de inclinación. En este caso, recordando el tema, por ejemplo, del movimiento en dos dimensiones, el cálculo del vector resultante, por ejemplo, o el encontrar las componentes de un vector determinado, en sus componentes en X y sus componentes en el eje Y. Veamos un caso de aplicación. Manifiesta la consigna: a partir del gráfico determine el valor de la altura del árbol. Vemos aquí en esta figura que conocemos la distancia desde el árbol hasta el punto A.
no conocemos la altura de este árbol, por eso se escribe un signo de interrogación. Pero sí nos entrega un ángulo de elevación de 32 grados. Entonces la pregunta básica aquí es, ¿qué elementos tenemos? Tenemos esta distancia de 76 metros, tenemos el ángulo de elevación, y con estos dos datos lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué función trigonométrica se ajusta a estos datos que nos está entregando este problema o cualquier problema que se te presente a futuro? Y vemos perfectamente que la función que se ajusta a estos elementos de datos de este problema es la función tangente del ángulo. Tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre el valor adyacente. Tenemos entonces tangente del ángulo. El ángulo tiene un valor de 32 grados y es igual a la letra h, que es la variable que representa lo desconocido, la altura del árbol, dividido para la dimensión que se conoce. Como esto es una ecuación y 76 metros está dividiendo, lo pasaremos al extremo izquierdo como su operación inversa, es decir, de dividir pasará a multiplicar, quedándonos así tangente de 32 grados multiplicado por 72 metros. Si resolvemos aplicando con el uso de la calculadora científica, tenemos que la tangente de 32 grados es 0,624, que a su vez multiplicado por 76 metros tenemos que nos da una cantidad, una cifra de 47,49 metros. Utilizando el concepto de la aproximación, este número 9 hará que, como es mayor que 5, hará que el número 4 aumente a una unidad y sea 47,5. Quedándonos que la altura del árbol entonces es igual a 47,5 metros. Bien amigos, esto es todo por hoy. Gracias por vernos.